Aquí en la... Y también, o sea, y es bastante, la gente es bastante visitada. La gente va, y a la familia también se preocupa bastante sobre esta animita. Pero, y los otros expresiones, como por ejemplo estos memoriales narcos, ¿son arte de alguna manera o no? Depende, yo creo que tiene que ver mucho con la intención la animita siempre es por alguien que murió trágicamente, o un atropello, qué sé yo. Y es un culto popular. No, no es la tumba que uno va a visitar a un cementerio, por ejemplo. No, es un momento, un memento, por decirlo así, donde se juntan los familiares y aportan cosas que los familiares suponen que le gustaba a la persona que falleció en ese momento. Qué sé yo, si es de un club deportivo, hoy día le ponen, qué sé yo, lucecitas en la noche luminosas, LED. Una manera de mantener vivo el cariño y el recuerdo de esa persona en un lugar que puede ser después considerado como santo. Hay animitas que son milagrosas, digamos, ¿no? Hay otras que ya nadie visita. El Limache en el sector de... ¿cómo se llama? Hay un sector aquí, el que entre... Limache y Concón, o sea, como llegando a Concón, Sí. aquí hay un sector arriba donde está el embalse Los Aromos. Ahí hay una animita y le dejan agua. Claro. Ahí le dejan botellas con agua. Esa también Hay me ha llamado con mucho la mamaderas, atención. con chupete, con ositos. Y eso, creo yo, es un cariño, pero tiene que ver mucho con la persona que murió, claro, pero con los que quedaron, que quieren seguir recordando en ese espacio especial donde esa persona desapareció violentamente. Siempre tiene que ser una muerte violenta, ¿no? Y ahí pasa esa cosa. Ahora, igual que pasa, por ejemplo, cuando van incrementando, se transforman en los mausoleos, porque esta polémica que se ha dado últimamente, que están derribando estos mausoleos narcos, que es más que un memorial, pues más que una animita, hay algo pequeño como al lado de la carretera, sino que tiene luces, tiene flores, tiene... No, hay una construcción gigante. Es una estructura, por algo lo están derrumbando a punta de máquinas, pues no es llegar y sacarlo. Pues. Claro. Por ejemplo, usted, profe, ¿qué opina de eso, del tema de los mausoleos narcos? Es extraño porque lo que se quiere destruir en el fondo es lo que se supone, se le conoce como narcocultura, que una especie de panegírico o de homenaje, qué sé yo, a un tipo de actividad que para el resto de la sociedad, qué sé yo, es mal vista, o que la droga no es una cosa buena. Pero para los que pertenecen a ese, los que le rezan a la muerte, a la Santa Muerte, etcétera, tiene un sentido. Entonces, tratar de comprender ese sentido, tratar de comprender, ahí murió, qué sé yo, un valiente, es desde el otro lado del espejo, si uno quiere, ¿no? Entonces, me imagino yo, alguien que tiene que ver con la ley, que impere la ley, que el narco no surja, como ha surgido en otros países, porque es una plaga, ¿no? El destruir esto es como destruir hitos u homenajes de gente que se dedicó a eso. Pero para esa cultura lo pintan, hay retratos pintados, hay etcétera, en fin. O sea, yo creo que el arte se refiere al pintor, a quien realiza la escultura. Eso porque a lo mejor un arte, o en este caso de los narcos, no es que uno sea o diga, no, vamos a adorar a la persona, sino que el dibujo más que nada. Es que claro, eso igual lo interesante, porque también nos lleva a la pregunta como central que quizás se puede hacer de qué consideramos arte o no. Por ejemplo, yo el otro día iba en el metro y se subieron 5 chicos a improvisar, a hacer freestyle, como se llama, y pedían la palabra y ahí formaban el discurso, y al final lo que me llamó mucho la atención es que ellos se consideraban como artistas callejeros. Y es loco igual porque... ¿En qué momento le tiene que poner este apellido de callejero? Pues perfectamente podría decir, no, yo soy un artista, este es mi arte, tal como un bailarín siente que es su arte, un escritor, un director de cine, y nos lleva a remitirnos a lo básico, ¿por qué consideramos arte? ¿Qué no puede ser arte? ¿Hay algún criterio que alguien pueda decir o no? Es amplia la palabra arte. El arte viene originalmente, sin poner denso, ¿no es cierto?, una traducción de la palabra techné griega, que significa, de ahí viene técnica también. Y después
tiene la idea de que es lo que se hace con las manos, se hace con una teoría. Pero se ha complejizado, unos creen que el arte es solamente lo que está en los museos, ¿no? Y arte callejero significa un arte efímero. Es un arte que se diluye una vez que yo me bajo, ellos dejan de cantar. La idea sería poder grabar esas cosas. Y está lleno, nuestra sociedad, nuestras ciudades están llenas de esos grafitis, de esas pinturas. Uno le puede otorgar de repente la categoría de permanente, de algo que nos recuerde. Arte yo creo que es una forma, voy a decir algo un poquito más denso, la filosofía, la ciencia, el conocimiento, ¿no? Y el arte son las formas que tenemos los seres humanos de vencer, si usted quiere, al caos, de vencerlo comillas, a la muerte, ¿no? Se buscan otras cosas, son mensajes, porque el arte en último caso es necesario, sí, en alguna cosa hay un arte utilitario, la moda, el diseño de esta consola, qué sé yo, cómo nos ponemos los lentes, etcétera. Pero hay algo que de repente también son cimas de la civilización. Violeta Parra es una cima del arte popular chileno, de lo mejor, ¿no? Sobre arte, sobre si lo tienen que hacer profesionales del arte, lo puede hacer cualquier persona. Vamos a hablar de lo bello y vamos a hablar de muchos temas más. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con el programa? El Gobierno Regional de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso y la Junta de Vecinos Aconcagua Sur de La Calera presentan La Pausa. Conceptos filosóficos para acompañarte en casa. Un espacio innovador de conversación en Radio Carnaval. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 7% 2022. Original, aquí en Radio Carnaval para toda la quinta región. Hoy nos encontramos junto al profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, don Francisco Sasso. Aplauso. Tremendo, profe. Muchas gracias. También junto a la diseñadora Daniela Saavedra y el estudiante Matías Riquelme. ¿Cómo estamos, Mati? ¿Qué tal? Un gusto. Acá, tremendo honor volver a estar acá en las dependencias de Carnaval, más junto a este maestro, gran profesor Sasso y con ustedes, pues estos tremendos invitados, estos tremendos presentadores. Qué bien. Héctor, también el tío Héctor Rojas, quien va a estar con nosotros, quien está con nosotros ya acá, ya prácticamente del inventario de la radio ya. Sí, ya llevamos hartos programas y lo hemos pasado bien. Sí. Muy, muy bien, conversando sobre distintos temas. Conversamos sobre la libertad, conversamos sobre la educación, conversamos sobre tecnología y todo para poder entretener a la dueña de casa, a la familia, en la hora del almuerzo. Profesor Francisco Sasso, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. El placer es mío y agradezco la oportunidad de estar en esta magnífica radio con ustedes, ¿no es cierto?, que están acá, que hacen posible que las voces, ¿no es cierto?, las músicas, los deseos, los anhelos, las iras puedan llegar a tanta gente, ¿no es cierto?, en esta región. Así que muchas gracias. Hoy comenzamos con una canción que es La Marcha de la Bronca. Esta canción es de 1970. Es una canción argentina, pero habla sobre la desesperanza. Habla también sobre el descontento de la sociedad y la discriminación de los artistas y la falta de oportunidades. Así que estos son temas que nosotros hemos estado instalando durante todos los programas en estos programas que tenemos de La Pausa. Así que vaya escuchándolos y empápese sobre estos temas. Así que hoy vamos a conversar sobre el arte y la cultura. Partamos preguntando ¿qué es el arte? Mira, hay varias definiciones, todas quedan cortas siempre, ¿no? Es como definir el amor. Pero yo, un poco conversábamos antes de partir del programa, es junto con la ciencia, la filosofía, el arte, sobre todo en Occidente, ¿no?, es una manera que tenemos nosotros de vencer, si usted quiere, la muerte, vencer al caos. Necesitamos los seres humanos, los hechos de los seres humanos son raros. Nosotros aspiramos a la libertad, aspiramos a tener una educación, esperamos a que
seres humanos vivan dignos en el planeta, ¿no es cierto? Que nos falte la comida, etcétera, etcétera, la salud, etcétera. Y el arte es algo extraordinario, ¿no? Volver a los 17 de Violeta Parra es un himno a la vejez, al amor perdido, de volver de nuevo. Un edificio, qué sé yo, como La Moneda, habla de un estilo, de una época, ¿no? Entonces, ¿qué podemos definir como arte? Yo creo el arte de vencer de alguna manera, o la manera material, inmaterial, teórico, práctico, la manera de vencer yo diría, la muerte y de trabajar justamente por hacer otra cosa del mundo. Pero es una descripción bastante etérea, una descripción Es muy alta porque es muy difícil. ¿Quién entiende, por ejemplo, una cultura realmente por belleza? ¿Quién entiende una cultura por representación, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Si uno, en la época de Rubens, que se unas mujeres voluminosas, maravillosas. Después apareció la Twiggy en los años 60, que era una especie de anorexia hablando. Entonces, va a depender de la historia y de una cierta dialéctica entre lo material, lo hipotético, lo que se puede hacer, lo que se puede rebasar. El arte siempre va a ser rebasado, ¿no? Uno lo ve en la música popular, por ejemplo. Lo ve en la música clásica, etcétera, en la pintura, en fin. Es que es bacán eso, porque no sé si ustedes lo piensan, no sé cómo lo ven ustedes, Seba, tío Héctor, que si el arte es una manera de expresarnos, entonces el arte no es lo mismo en cada caso. Por ejemplo, hay personas que creen que el arte son las pinturas, otros creen que el arte es la música clásica, pero hoy en día si entendemos que el arte es subjetivo, por lo tanto yo puedo creer perfectamente que una canción de reggaetón de Bad Bunny, del artista que usted escuche, es arte, mientras que otra persona no. No sé cómo lo ve usted, profe, en ese sentido. Es delicado, tiene que ver siempre con lo que estamos en el otro lado. Los artistas nos presentan algo, esto no es ciútico, es hermosísimo, nos presentan el mundo. Yo veo una película chilena y me representa el mundo. Veo, qué sé yo, un desfile en otro lado, eso es el mundo. Yo aprendí a hablar porque otros me hablaron y me metieron la cultura, soy chileno hasta la médula. Y además con los ojos abiertos y el corazón abierto para empaparme también de otras cosas. Entonces hay cosas que voy a considerar como cima de las construcciones artísticas, de las expresiones artísticas. Puede ser, por ejemplo, un poema de Gabriela Mistral, ¿no? Al lado de un rapeado de un tren, ¿no? Entonces tiene que ver también con la sensibilidad del que está mirando, del que está escuchando, de cómo fue formado. Es una trama complejísima, tiene que ver con la educación de las personas. Hay cosas que nosotros caminamos por la ciudad y no vemos los rostros, no estamos demasiado muy metidos realmente en nuestros celulares, somos incapaces de levantar la vista, ¿no? Entonces, estamos hechos de eso. Hay unas personas que tienen mayor sensibilidad y mayor, yo diría, realmente cierta fragilidad o subjetividad, como decía nuestro amigo acá, Matías, para comprender lo que pasa en el mundo, para comprender lo que está pasando en una pared, atrás de una casa. En fin. Pero, profe, ahí, en bien chileno, nosotros dos somos acá de la maravillosa ciudad de Quilpué. Entonces, ¿se podría dar ahí de repente que los dos al cruzar las mismas calles, de repente, si yo escribo una canción, obviamente no comparándome con usted, pero si yo escribo una canción y usted también escribe una canción, existe existe la posibilidad de que hayan algunas experiencias compartidas y como que artísticamente podamos representar las cosas igual, no sé? Totalmente, porque hay lo que de repente se considera en la jerga artística el arte experimental, ¿no? Hay música que se llama música serial, que uno no puede bailar, ni siquiera se puede cantar en la ducha. Son ejercicios teóricos maravillosos, como matemáticas puras, qué sé yo, ¿no? Pero hay también la posibilidad de que podamos encontrarnos, una canción de Víctor Jara, por ejemplo, el Manifiesto, podamos encontrarnos distintas personas de la misma cultura y de otras culturas que digan, mira, esta melodía me llama, porque siempre una canción, un tema, una escultura, una pintura, una película, una danza, se recrea, nadie hace algo en blanco, ¿no? Siempre es un guiño a otras representaciones más antiguas. Entonces los grandes genios son aquellos que se adelantan y que son capaces de poner de acuerdo a una audiencia, ¿no? Yo citaba Volver a los 17 de Violeta Parra, cuando tengan mi edad, ¿no es cierto?, se darán cuenta de que Volver a los 17
es como después de vivir un siglo es maravilloso. Ya, pero, a ver, estamos hablando de música. La música la tienen que hacer artistas, porque tienen que saber sobre el instrumento, tienen que conocer de música para poder hacer música. Pero hablemos de, por ejemplo, de otro ejemplo, como los murales. Sí. Hay murales que no necesariamente son arte, o sí son arte. Depende, po. Es que aquí tenemos en Claro. La Calera, por ejemplo, tenemos muchos murales, algunos son preciosos, otros no lo tanto. Depende del gusto, cómo haya sido educado o no. Tiene que ver con la política también. Es que yo Hay creo murales que son políticos, que tienen un mensaje como un afiche, mire. Otro, aquí se vende así, madera. Como lo dijo el profe recién, todos tenemos una diferente visión de cómo ver el mural o el arte en este caso, que es lo mismo que pasa con la música, con los grafitis, con la ropa, etcétera. Porque, como dice usted, a lo mejor usted, Violeta Parra, cuando tengamos su edad, pero a lo mejor para los jóvenes de hoy en día no va a ser Violeta Parra, va a ser otro. Ahora, y aquí viene la cosa, y ahí estaría de acuerdo, hay cimas en las expresiones artísticas. Hay uno dice, y eso hay un consenso, aquí hay un sentido de equilibrio tremendo, digamos, va más allá de la firma, qué sé yo, que uno puede hacer. Claro. Entonces hay cosas que a lo mejor van a perdurar, otras no. Nosotros descubrimos de repente culturas que murieron hace muchos, cientos de años, y quedaron algunas cosas, algunos rasgos. Tratamos de buscar aquello que nos convoca, que nos miente, que nos evoca, que nos hace soñar. Eso es lo que hemos hecho los seres humanos desde que aparecimos. ¿Sabes? Estaba pensando sobre los carteles de las micros. ¿Se acuerda usted de esos carteles de las micros que eran los antiguos, que tenían una tipografía específica, tenían colores específicos? Eso, de alguna manera, podría considerarse arte. Como arte, totalmente. Es como la cerámica de Quinchamalí. O los ponchos que se hacían, ¿no es cierto? O en artesanía, lo que se hacía en Rari. ¿Se acuerda? Con crin de caballo. Después se hizo, ahora se hace con plástico. Claro. ¿No? Uno lo puede adoptar como algo, primero, una mal llamada a esa artesanía, pero que puede tener el rango de arte. El Museo de Arte Precolombino en Santiago, Fundación Larraín, ninguno de los objetos que están ahí, los pueblos que la produjeron, desde mapuche hasta cultura chipcha, lo consideraban arte. Es algo hermoso que nosotros le damos una categoría que tiene igual que un Picasso, qué sé yo, o un Dalí. Tiene me motiva, me emociona, me lo llevaría para la casa, lo guardaría, lo entregaría, lo repartiría. Pero, profe, Sí. ¿y tenemos arte en la vida cotidiana? Totalmente, siempre que la sepamos buscar. Ya, pero ¿cómo? Yo no quiero hablar del arte de la comida, pero Maravilloso, pues justo a esta hora, pues, profe. mejor no, pero se podría, uno en la vida cotidiana justamente hay gente que cree que el arte solamente está en los museos. Ahí hay a veces cimas de esto, uno va a un concierto, escucha Mozart, qué sé yo, son cimas de la posibilidad de la música. Pero también uno puede encontrar, ¿no es cierto?, ciertos rasgos en la intimidad de la casa. La casa más humilde realmente tiene un calendario de una cierta forma, una firma, un rostro que quedó en esas casas que demolieron y quedó como la tina de baño, que es como una abstracción de alguien que alguna vez se bañó ahí, etcétera. Por ejemplo, un bebé que raya la pared de la casa, eso perfectamente puede ser arte, ¿o no, profesor? A los ojos de la producción, digamos, el bebé no tiene conciencia. El artista es alguien que de alguna manera, bueno, que esté muy volado, que también se da, ¿no? Hace algo que es intencional. Puede ser casual, yo puedo tomar algo como algo casual, pero es intencional. Hay una intencionalidad en la obra o en la producción artística, en la materialidad de algo artístico. Ahora, ahí, profe, hizo hincapié, dijo algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que en parte igual es el meollo de este asunto. El arte tiene que ser bonito, tiene que resultar hermoso, porque, a ver, como mencionó usted, un museo en Estados Unidos está el Museo del Arte Moderno. Ahí es bien conocido porque hay hartos artistas, y yo la otra vez veía fotos que había, una de las obras artísticas era un fardo.
simplemente un fardo, no tenía nombre, se supone que había una historia detrás, pero en realidad no era entendible, y obviamente nos faltaba la persona que estaba frente a hoy, esto es muy artístico. Otra persona decía, como yo, ahí un simple mortal no entendía realmente qué iba de eso. Entonces, ¿el arte tiene que ser hermoso? ¿Nos tiene que causar algo? ¿O simplemente puede haber arte como en una botella y no necesariamente que lo encontremos bonito? La pregunta es millón, digamos, ¿qué es lo bello? Hay un cursos de estética. No, yo creo que el arte, sobre todo el arte contemporáneo, estoy hablando, perdón si después de en Occidente, después de Picasso, del cubismo para adelante, podría decir Cézanne, pero en pintura, por ejemplo, desborda el cuadro, desborda la pintura. Entonces yo puedo hacer una instalación de arte, mostrar, por ejemplo, en una bienal de Venecia, donde hay de arquitectura, presentó la Universidad de Talca una media agua, perfecta, como un ejemplo de arquitectura popular, ¿no? Y estaba en un lugar de honor, digo. Entonces uno lo miraba desde acá, parecía como algo museístico y con una belleza tremenda. No es lo mismo de la persona que vive de repente en el barro, en malas condiciones, donde esa casa tiene la idea de que me pueda guarecer del frío, del hambre, de las miradas. Claro, porque funciona como... Tiene algo entonces, funcional. Claro, Sí. entonces yo puedo poner, por ejemplo, el ejemplo que todos lo conocen en escultura, el urinario, que hay un tipo que colocó un urinario y lo puso como una exposición, y hoy día es un objeto de arte. Hay miles de urinarios iguales, digamos, o un bidet, o una taza de water, qué sé yo, una Vespasiana, diríamos, en el campo, ¿no? Con aceque abajo y clavo con papel de diario para que te jedi. Y eso depende, si yo lo descontextualizo o lo contextualizo, es decir, le doy la historicidad o enseño a los alumnos, por ejemplo, en el colegio, en la escuela o en la casa, a aprender, a asir, a acoger, como diría yo, lo no esperado. Eso provoca de repente cosas tremendas, digamos. En música, uno está, viene tal nota, pum, y viene otro ritmo. Oye, aquí me están... Los jaivas cuando meten chuchuca con ritmo de cueca y guitarra eléctrica, si usted lo compara con los hermanos Campos, que era la cueca tradicional, no tiene nada que ver. La cueca chora, la chilena que se llama. Por favor, carabinero, ¿por qué me tomáis del brazo? Lárgame la manga. Es casi coa, un lenguaje de lampa, pero que tiene, gracias a esa cueca, se eleva a la categoría de obra de arte, porque es algo que no existe, pero que existe, ¿no? Y ahora que la familia nos está escuchando, está almorzando, ese almuerzo hecho con cariño de la mamá, ¿ese almuerzo se considera arte? Uno podría decir es algo habitual, pero si uno mira a la madre o que quien cocinó, podría descubrir en esos gestos mudos que mucha gente no percibe una cierta belleza y una cierta, yo diría, ¿cómo diría? Algo ejemplar, algo misterioso que se produce ahí. Hay que pasar de lo crudo a lo cocido, ponerme medio ciútico. Está entregando algo que es tremendo, que cuando no esté esa madre, cuando ya no esté, uno se vaya de la casa o lo echaron, que se va a recordar como ese tipo de comida como algo especial, único, irrepetible, y lo va a buscar en restaurantes. La alta cocina, que es una forma de haute cuisine, como dicen en francés, una forma artística, claro, que va a la estética del plato, se inspira, sale, igual como dice Neruda, sale la poesía de él, sale del lenguaje que hablamos todos, pero que lo eleva a un nivel, ¿no es cierto? O sea, Neruda cuando dice, ¿no es cierto?, cebolla, ¿no es cierto?, cisne del sartén, ¿no es cierto? Ya no es ni el cisne, ni el sartén, es otra manera de ver la cebolla, que yo no la conocía. Me inauguró el mundo. Esa es la gracia, yo diría, del aspecto artístico. Tiene que ver con algo material, tiene que ver con algo que necesitamos, tiene que ver con la política. Hay afiches que son artísticos, hay canciones. Pienso en la Internacional, que se llama, ¿no es cierto?, Unidos los pobres del mundo, ¿no? La Marsellesa, ¿no? Ahora uno dice, no, pero es que esto está... Depende de la escucha, de cómo me eduqué en atrapar lo invisible.
O sea, por ejemplo, un oficio Sí. se podría tomar como arte siempre y cuando se haga bien. Un mecánico que trabaja ahí nomás contra uno que trabaja bien. Usted está haciendo, yo diría, la idea del arte como algo que funcione bien. A veces no funciona el arte. No en nosotros. A veces pasamos de lado como caballo de feria. Voy a decir un puro verso de los poemas árticos de Huidobro, que era Huidobro dice: los puntos cardinales son 3, el norte y el sur, para que se dé cuenta cómo altera el lenguaje. Y él dice: uno podría encender un cigarrillo en los ojos de un niño. Es una imagen terrible, espantosa, pero a su vez bellísima, porque no nos fijamos en el fuego que tienen los niños. O los transformamos en homúnculos, o no, que tienes que estar así, qué sé yo. No, un fuego interior. La amada o el amado. Lo que nosotros, el amor es eso, encontrar la belleza. Yo digo, mi amada es la más linda del mundo. Hay canciones, blues y todo. Y uno dice, ¿verdad? Es una mentira, pero es una mentira por la cual yo moriría. Ahora, igual es bueno eso que usted dice, profe, porque entonces todos podríamos ser artistas de alguna manera. Todos tenemos un artista dentro, solamente tenemos que desbordar el pensamiento creativo que ahí podemos llegar a tener. Es decir, como usted decía, no, el arte no necesariamente tiene que funcionar. Por ejemplo, una pintura no me funciona ni para barrer ni para cocinar, pero es bonita, algo tiene ahí, pues. Marx siempre se maravilló con el arte. El arte es algo que no es, como diríamos, no tiene que ver con la producción de, por ejemplo, de 1000 zapatos o 1000 lápices. Es una producción que a veces es única, que se puede reproducir hoy día con la fotografía, con el cine, con las redes sociales, pero es extraordinaria. Extraordinario, porque nos presenta de repente la forma de nosotros como vemos el mundo, y de repente hay arte que puede ser considerado hasta espantoso, ¿no? Lo que hacen los fotógrafos, los cineastas nazis durante el periodo nazi, uno lo puede ver desde el punto de vista formal, de repente interesante lo que hace la Leni Riefenstahl, pero es espantoso, lleva a unas sociedades que se jerarquizadas, malvadas, ¿no? Entonces es tremendo, y es la forma que tiene. Citábamos acá a los raperos. La gente del campo se debe acordar lo que son las décimas a lo humano a lo divino. Una cuarteta, para abajo, ¿no es cierto? La última van rimando. Eso viene de la colonia. Hay a lo humano y a lo divino. A lo humano se cantaba en los trenes, en los prostíbulos, en los mataderos, en donde el pueblo le contaba al pueblo, que muchas veces no sabía leer, pero sí sabía escuchar, sus propias luchas, sus problemas, sus crisis, sus anhelos. ¿Y a lo divino? Lo divino era por el otro lado. Te tenía versos para la Cruz de Mayo, versos para San Pedro y San Pablo, versos por Angelito, etc. Es una forma tremenda. Y hay gran Santito Rubio, que era un ciego, Liborio Salgado. Estaba pensando con respecto al arte en la vida cotidiana. Pensaba en el barman. El barman que hace su trabajo de mover este batiente. Claro. Y después servir un trago bello. Es una cosa Claro. La gracia es cuando, insisto, cuando uno está preparado para encontrar justamente en lo cotidiano, que no es muy bello, o que de repente es terriblemente injusto, tratar de buscarle un cierto sentido. Yo hablaba al principio, a lo mejor el arte, la ciencia, la filosofía, son unos modos que tenemos los seres humanos, especialísimos, en justamente trabajar sobre el caos en el cual estamos parados. Entonces, para decirlo bien en chileno, profe, ahí para el caballero que está escuchando, para la señora, ¿sí hay arte en la vida cotidiana o no? Sí, es cosa de que sepan mirar. Mírense, por ejemplo.
Obsérvense. Yo Huélanse. Yo a veces me miro al espejo y digo, mis papás no pusieron nada en arte en mí. Ah, pero eso no. ¿Cómo así? Yo voy a decir una cosa temporal, no. Hay varias gente que no le pusieron tanto arte. No, usted tiene claro. Usted y yo éramos como cuando, yo siempre lo digo, en realidad éramos como Brad Pitt cuando chicos, pero algo pasó en el camino. No, como que la escultura se fue fallando. No, es una forma también, yo creo que la gracia del mundo y la gracia de que vivimos con otras personas, justamente que nos podemos emocionar de repente con un poema, con algo extraordinario, o con algo tan ordinario que lo podemos hacer extraordinario nosotros mismos. Francisco Sasso, más conocido en el ámbito musical como Pancho Sasso, un músico y profesor de filosofía, cantante, instrumentista, ¿qué más puedo decir? Fundador del grupo Congreso, estuvo conversando con nosotros. También nuestro amigo Héctor estuvo también con nosotros, el alumno Matías. Gran valor, tremendas personas. Hoy día estuvimos conversando de cultura y arte, Héctor. Y Daniela, que estuvo Daniel con nosotros, también, pero que estuvo está ahí en las redes sociales. Daniela, que está en Instagram para que nos sigan, @programa La Pausa. Ahí está Danielita transmitiendo en vivo para aquellas personas que a lo mejor no nos pueden estar escuchando, pero sí nos están viendo a través de Instagram, Héctor. Oye, los que quedaron con dudas, podemos transmitir las preguntas al profe Sasso a través del WhatsApp de la radio, por el más 569 33 17 34 62, o a través de Instagram, al @programa La Pausa. Exactamente. Agradecer, chiquillos, el espacio del día de hoy, Héctor. La próxima semana, próximo jueves. Este jueves. Hoy es martes. Este jueves. Vivir mejor. Vivir mejor, vamos vivir a estar mejor, hablando. vivir bien. ¿Qué? ¿Cómo se vive bien? A través de la filosofía. Mira. Ese es uno de los propósitos el arte de la vida beata se llama. Beata hoy día no, tiene la buena vida, que no tiene nada que ver con a veces tener muchas cosas, sino tener las cosas esenciales. Muchas gracias, profesor, por Gracias haber a usted. estado con nosotros. Oye, un placer, se nos pasó volando el tiempo. Gracias, Matías, compañeras, a todos ustedes. Primero tienen una bondad maravillosa en prestar estas ondas por el éter, como se decía antiguamente, para que mucha gente pueda escuchar de repente propósitos que a lo mejor le pueden ayudar también a mirar de otra manera. Un abrazo grande. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Todos somos artistas. Vecinos Aconcagua Sur, Gobierno Regional de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso presentaron La Pausa, un innovador espacio de conversación financiado por el 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2022.